Bien, where's my translator? No. Pero sé que van a poder sentir también harta paz de escuchar un poco de español. Bueno, quisiera hacer un par de comentarios antes de comenzar. Supuestamente yo debería tener una sesión ahora y un taller después, ¿ya? Pero voy a mezclar las cosas y va a ser la mitad de una sesión taller ahora y la segunda parte en la otra sesión, ¿ok? Lo digo porque para mí es igual de importante predicar y entrenar a las personas, ¿ya? Ambas sesiones se tratan acerca de cómo expulsar demonios y cómo vamos a recibir y entregar liberación. Así que te digo esto no para que abres los ojos y digas, oh, ¿ya? Sino para que tienes que saber esto. Hay un cansancio que es natural y un cansancio que es del enemigo, ¿ya? Te lo dice alguien que tiene un serio problema de déficit de atención, ¿ya? Yo no jamás te voy a juzgar por distraerte, pero una cosa es que tú te puedas distraer de una manera natural, que te puedas cansar de una manera natural, y otra es que el enemigo te esté distrayendo y cansando y tú no te estés dando cuenta de eso, ¿ok? A diferencia de otros temas, acá estamos yendo muy directamente en contra del enemigo, por lo tanto quisiera pedir tu mayor esfuerzo, tu mayor concentración. Yo también, todos estamos acá muy cansados, pero sé que el Señor va a hacer algo, ¿ok? Así que, ahí donde estás, invita al Espíritu Santo a venir, ¿ok? Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia en medio nuestro. Yo te doy gracias, Señor, porque es tu presencia la que nos empodera, es tu presencia la que nos equipa, es tu presencia la que nos prepara y la que en realidad hace gran parte del trabajo. Todo lo que necesitamos está en tu presencia, Señor. Y te pedimos que podamos experimentar tu presencia esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pregunta rápida. ¿Alguno de ustedes ha echado fuera demonios? Levanta tu mano si lo has hecho. 3 personas. Ok. Perfecto. Gracias por su apoyo. Ustedes van a ser mi equipo de administración esta mañana. No. Mira, ¿sabes qué? Yo hace hartos años atrás estaba en una conferencia acerca de teología del reino. Y en esa conferencia me enseñaron probablemente cosas que tú ya sabes acerca del reino de Dios, el ya y el todavía no del reino, cómo nosotros vamos a entender este reino que viene y un montón de términos hebreos y griegos que son totalmente innecesarios, pero de alguna manera igual te ayudan. Al final de esa reunión, una de las muchas cosas que vimos es cómo Jesús aplasta a Satanás y destruye al enemigo. Yo hasta ese punto en mi vida no había enfrentado una liberación como tal. Entonces dije, Señor, si tú me llamaste a extender tu reino y tu reino viene en contra del enemigo, tráeme al enemigo. Estaba totalmente empoderado y sentía así como si hay endemoniados, tráigamelos, ¿ok? Y te quiero decir algo, ese es el primer error que tú puedes cometer. ¿Ok? Pero yo era joven y sigo siendo joven, pero era mucho más joven y era considerablemente inmaduro, ¿ok? Yo creo que Dios ha hecho una muy buena obra conmigo estos últimos años sobre todo. Y estábamos en la reunión, el tiempo de adoración volvió a comenzar, tuvimos un buen mensaje acerca del reino de Dios. Y luego me acerco a orar por una persona en el tiempo de ministración y cuando pongo mis manos sobre esta persona y digo, Espíritu Santo, ven, pasó la cosa más extraña que había visto hasta ese momento en mi vida. ¿Okay? Su rostro y su mandíbula llegó hasta acá y se desfiguró y me dio un grito que se escuchó en un lugar de una conferencia de más de 1.500 personas. Y la parte terrible es que yo me quedé congelado mirando. Y la verdad no supe qué hacer. Le había pedido a Dios que me trajera los demonios, que me trajera personas demonizadas. Y en realidad no supe qué hacer cuando tuve que enfrentar esa situación. Gracias a Dios tenía un par de amigos cerca que sí sabían qué hacer y cómo enfrentar esa situación. Y que no habían pedido a Dios enfrentar situaciones así.
y ellos saltaron encima de esta persona demonizada, literalmente como un juego de fútbol americano, lo taclearon y lo tiraron al suelo, y yo seguí así. Mira, yo creo que esto le pasa a la gran mayoría de las personas que comienzan en esto, ¿ok? No sabemos qué hacer. Y no sé tú, pero probablemente hay muchas cosas que nosotros ya hayamos escuchado acerca de esto, ¿ok? La gran mayoría, por ejemplo, no ha echado fuera demonios, pero te aseguro que la gran mayoría tiene una muy buena teoría acerca de esto, ¿ok? De que gritan, de que te asustan, de que te intimidan, de que son violentos, de que exponen. Y si eso es realmente nuestra teoría, va a ser bien difícil poder enfrentarnos y querer destruir las obras del enemigo, ¿ya? Porque el mismo enemigo se ha encargado de que nosotros le tengamos temor a la liberación. Porque obviamente la liberación como tal es destruir su negocio, ¿ya? Nuestro negocio es el reino de Dios, sanidad, liberación, justicia, amor, paz. Pero el suyo es robar, matar y destruir. Por lo tanto, si Él nos convence de que esta cosa es terrorífica y que es solo para personas valientes, Él va a ganar mucho terreno en esto. Y lo que yo quiero hacer, al menos en esta primera sesión, es quitarle ese terreno a Satanás. Que tú puedas entender que la liberación es algo hermoso. Que orar por liberación por alguien es probablemente una de las cosas más maravillosas que tú vas a poder hacer. E incluso, si hay algo que yo he estudiado en los últimos 10 años, y créanme que he estudiado mucho, es la sanidad como tal. Pero si hay algo que encuentro que tiene una transformación aún más radical en la vida de las personas, es esto. Es ser libre del enemigo. ¿Ok? Entonces quisiera comenzar dando algunos fundamentos acerca del reino de Dios. ¿Ok? Así que acompáñenme. Yo les voy a compartir todas mis notas, ¿ya? Así que no sientan que si la diapositiva cambió, tienen que agarrarla, ¿ya? Yo se las voy a mandar, así que no se preocupen. Pero se las voy a mandar al final del día. Pero se las voy a mandar al final del día solo porque no quiero que se spoileen, ¿ya? Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice así: Así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Mira, el reino de Dios es hermoso. El reino de Dios se estableció en el jardín del Edén, y cuando nosotros fuimos encargados de administrar ese reino establecido acá en la tierra, se lo regalamos, o decimos, en Chile decimos se lo entregamos en bandeja, ¿cierto? Se lo servimos así muy lindamente a Satanás. Y Dios pudo haber deshecho todo lo que nosotros hicimos y decir, bueno, yo reino solo, a Dios con la humanidad, no me importa, pero Él decidió establecer su reino aquí en la tierra y reinar junto con nosotros, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Él tomó esta decisión, harto tiempo después, el pueblo de Dios fue oprimido por por la nación de Egipto, ¿ok? Y todos conocen la historia de Moisés, las 10 plagas, ¿cierto? Creo no tener que volver a contarlas, sino siempre en Semana Santa, te aseguro, algún canal de la televisión va a mostrar la película de Moisés cruzando el mar con la ballena saltando de un extremo a otro, ¿cierto? Qué mentira más grande. Y sí, eso no pudo haber pasado, pero hubiese sido lindo. Pero si hay algo que es maravilloso, es que cada vez que el reino viene, y acá estamos en el Antiguo Testamento, y que Dios quiere establecer su reino, hay una señal clara que sucede. Y es que el reino de Dios siempre, y esta es una regla de oro, ¿ok? Este es el tipo de cosas que no están en mis notas y que tú deberías anotar. El reino de Dios siempre va a ir en contra del reino enemigo. Siempre. Siempre. Cuando el reino de Dios viene,
el reino enemigo sufre. El reino enemigo sufre. Por lo tanto, desde el inicio el Señor ya nos está mostrando cómo va a ser este reino, qué va a pasar cuando el reino de Dios venga y se establezca acá en la tierra. Por eso, ¿tú te has preguntado alguna vez, por ejemplo, por qué los demonios como tal no aparecen en el Antiguo Testamento? Es como que de repente aparecieron con Jesús, pero antes no tenemos relatos como los de Jesús. Es como, ¿por qué? Mira, no sé si sabes, pero en Egipto, cada una de las 10 plagas que existían representaban un poder, una deidad o un poder espiritual de la nación que oprimía espiritualmente a Egipto. Por ejemplo, uno de ellos era el dios Ra, que era el dios del sol. ¿Ok? Y es interesante porque a veces nosotros vemos las 10 plagas de Egipto como una forma bien creativa de Dios de liberar a su pueblo. Por ejemplo, la plaga de oscuridad, ¿cierto? Cuando el sol se volvió negro y todo se volvió en penumbra. Tú dices, bueno, ¿en quiénes afecta a los egipcios en realidad que nosotros tengamos oscuridad? Digamos, tú puedes pasar un día sin luz. En Chile tuvimos un apagón a nivel nacional y nos quedamos sin luz todo el país, todo un día. Bueno, nos quedamos sin celular, nos quedamos sin internet, en la noche tuvimos que prender velas y sería, digamos, no es que sea la gran batalla, en realidad sí lo era. Y lo era porque el enemigo tenía un poder y una potestad y una autoridad que oprimía al pueblo de Dios, y uno de ellos era lo que ellos creían y consideraban como el dios del sol. Entonces, Dios vino y destruyó esta potestad a través de esta oscuridad. Entonces, nosotros vamos viendo distintos relatos de estos mismos espíritus de una forma muy distinta a lo largo del Antiguo Testamento. Pero finalmente el principio sigue siendo el mismo. Cuando el reino de Dios viene, el reino enemigo sufre. ¿Ok? Y es lo mismo que vemos que pasa con Jesús. Jesús en Lucas capítulo 4 enseña acerca de, y me encanta como Brian lo dice, su descripción de trabajo. ¿Ok? Si tú alguna vez has tenido un contrato de trabajo, tu contrato debe decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Jesús lee su propio contrato en la sinagoga delante de todos y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Y ya al otro día, dice, estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. ¿Y qué es lo que pasa después? Un demonio se manifiesta. Y esto es principalmente por una razón. Porque la liberación es una señal de que el reino de Dios está cerca. Liberar a otras personas es una señal del reino. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que hasta el día de hoy, de alguna manera lo inventaron, creen que echar fuera demonios es un don. Yo no tengo el don de echar fuera demonios. Mira, la Biblia ni siquiera dice que algo como tal existe. ¿Ya? Hay 5 lugares en el Antiguo Testamento en donde nos provee los distintos autores, Pedro, el autor de Hebreos, y Pablo, sobre todo Pablo, dones que Dios entrega a las personas. Y aún así, nada de eso tiene que ver con echar fuera demonios. Hay personas también que ven la liberación como un ministerio. Yo tengo un ministerio de liberación. Así como está el ministerio de jóvenes, yo tengo un ministerio de liberación. Bueno, déjame decirte algo, eso tampoco es bíblico. ¿Dónde está el ministerio de liberación en la iglesia? Nosotros solo tenemos un ministerio y es el ministerio de Jesús. La liberación ocurre porque nuestro ministerio, que es el ministerio de Jesús, el ministerio del reino de Dios, está cerca. ¿Y por qué es importante entender esto? De que no es un llamado a la liberación, no es un don especial, es una señal. Entonces, como es una señal, tú y yo, cada vez
que demostremos el reino de Dios, vamos a vivir y experimentar la realidad de que al demostrar esta señal, las liberaciones ocurren. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar preparados. 1. 2, tenemos que ser libres. ¿Ya? Y 3, tenemos que saber que todos podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tú me dirás, bueno, quizás no todos son llamados a ser pastores, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero sí, las señales del reino de Dios van a acompañar a todos aquellos que crean. Si tú crees, si tú te mueves en el reino de Dios y si tú buscas esto va a ocurrir. Recuerdo años atrás yo estaba enseñando justamente en Chile liberación. Y nosotros tenemos una escuela de ministerio allá. Y había una mujer que me preguntó y dijo, mira, sabes que a mí me da mucho miedo la liberación. A mí me gusta lo profético. Me gusta dar palabras de ánimo, tener visiones, tener sueños, dar palabras difíciles y que justo esa palabra se cumpla. ¿Ya? ¿Puedo yo dedicarme a eso y no dedicarme a la liberación? Y lo primero que pensé es que, bueno, es justo que alguien no quiera, ¿no? Pero en esos momentos en donde tú te das cuenta que el Señor habla a través de ti, que no eran mis palabras, sino que fueron de Él, la miré y le dije, no puedes dejar de lado esto. Por una sencilla razón, si tú eres un discípulo, una discípula de Jesús, tienes que moverte en esto. Quizás no va a pasar de manera frecuente, como algunas personas. Quizás una vez en tu vida va a pasar. Pero por esa vez en tu vida tú tienes que estar listo, tienes que estar preparado y tienes que estar dispuesto a todo. Como buen discípulo de Jesús, nosotros no tenemos que estar disponibles y dispuestos para las cosas que a nosotros nos gustan o son bonitas del reino. Si no, viviríamos en lo que yo llamo la burbuja de la gloria de Dios. Todo es hermoso, todo es espectacular, gloria a Dios, vivimos la presencia de Dios y alrededor está todo destruyéndose, cayéndose, mi vida en realidad es un desastre y yo finjo que esto no está ocurriendo. ¿Okay? Nuestra vida tiene que reflejar íntegramente el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, quiero abordar algunas preguntas que son muy comunes, ¿ya? No voy a dar espacio para preguntas por dos razones. Porque generalmente estas preguntas la gente tiende a hacer preguntas, por ejemplo, como una vez escuché que supe que en la casa de alguien un vaso se movió solo. ¿Qué pasó? ¿Ok? Y honestamente, ojo con esto, voy a ser bien honesto. Hay veces en donde ese tipo de preguntas solo crean un morbo que exacerba la obra de Satanás. Y no me interesa hacer eso. No me interesa decir, ¡ay, mira cómo el demonio hizo eso! Yo he visto a demonios hacer cosas sorprendentes, pero evito contarlas, porque lo único que gano con eso es asustar a la gente. Y que la gente diga, ¡oh, me daría miedo ver algo así, pero lo quiero ver, pero no, pero sí! No voy a entrar en eso, ¿ok? Si tú tienes preguntas uno a uno, voy a estar hoy día y mañana todo el día, tienen mi Instagram, me pueden escribir si son más personales, digo yo. Así que siéntanse libres en eso, pero no voy a tener un tiempo de preguntas por lo mismo, ¿ok? Pero sí, una de las preguntas que la gran mayoría de la gente tiene es si los cristianos pueden tener un demonio o no, ¿ya? John Wimber, ¿lo han visto? Mira, yo crecí en una iglesia en donde me aseguraron que ningún cristiano podía tener un demonio, ¿ya? Mi problema fue en que uno de los pastores estuvo demonizado. Y cuando eso pasó, teníamos dos opciones. O el pastor no era cristiano, o nuestra teología era incorrecta. Y te voy a decir esto para que lo sepas. En ese caso el orgullo era tan grande que la iglesia decidió creer que el pastor no era cristiano, con tal de no entregar su teología y decir que estamos equivocados. ¿Okay? El pastor pidió disculpas y dijo, bueno, yo siempre creí que era cristiano, pero parece que no. Pero ahora quiero serlo y creo que el Señor me está llamando a ser cristiano. Absurdo, ¿no? John Wimber, fundador de la Viña, él decía que un demonio no puede tener a un cristiano, pero un cristiano sí puede tener a un demonio. ¿Ok?
Yo siempre pienso esto y te voy a dar un ejemplo súper absurdo, pero creo que va a ser de muy buena ayuda. Yo tengo un perro hermoso, es un Golden Retriever, es como así. Se llama Wimber, de hecho. En honor, por supuesto, a John Wimber. Eh, no, y sana a los enfermos también. Mira, cuando era cachorro y era pequeño, yo lo tuve así, en mis manos. Imagínate un golden hermoso, así, cosita, precioso. Y salía a caminar con él, era maravilloso. Salía, olfateaba, etc. Pero cuando creció, el perro me pasea a mí. ¿Ya? Él hace lo que quiere. ¿Ya? Y es terrible y tuve que contratar un adiestrador y es como ayúdame con este perro porque no sé cómo dominarlo. Y de hecho Rodri me ayudó bastante estando en Chile. Pero una cosa es que yo pasee a mi perro y otra cosa muy distinta es que el perro me pasee a mí. Creo que es bien similar con la demonización. Nosotros no vamos a ser como cristianos totalmente dominados y controlados por el enemigo, pero nosotros sí, y la liberación que nosotros recibimos y vivimos es de cómo nosotros abrazamos al enemigo. ¿Ok? Por lo tanto, la posesión en realidad se ve así, como un títere, como una marioneta. ¿Ok? Pero como cristianos, nuestra realidad no tiene tanto que ver con la posesión, sino con la invitación. Y aquí es donde la gran mayoría de ustedes me van a decir, es que yo jamás invitaría a un demonio a mi vida. Solo me voy a reír. Mira, esto es bien interesante. Hay una palabra en el griego que se utiliza para hablar de posesión. ¿Ya? Esto es muy clave, así que acá es donde yo necesito su atención. Nosotros cuando leemos la Biblia, y no sé si alguien ha podido estudiar griego alguna vez, te vas a dar cuenta de que nuestras traducciones al español dejan harto que decir, ¿ya? No porque sean malas, ¿ya? Ni porque tengan cosas que sean mentiras. No quiero crear la idea o la expectativa de que tu Biblia está mal, sino porque es muy difícil atajar todas las cosas que la Biblia nos revela en su contexto, en las palabras. Y a diferencia de nosotros, nuestra comunicación es muy directa. Pero en la cultura en donde la Biblia fue escrita, existen múltiples significados al mismo tiempo de distintas cosas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la palabra en griego que se utiliza para hablar de personas endemoniadas o poseídas o atormentadas es la misma y es daimonizomai, ¿ya? Que al español se puede traducir como demonización. Nosotros en la viña, y en realidad no solo en la viña, en muchas de las iglesias carismáticas de hoy en día que más entienden el reino y más practican el reino, utilizamos la palabra demonizado para hablar cualquier cosa, cualquier actividad que el enemigo obre en la vida de las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad la palabra, si tú ves a una persona endemoniada y ves a una persona atormentada, a una persona sufriendo ataques espirituales, la palabra es la misma. ¿Ya? Pero obviamente se entiende que en el contexto se utilizan palabras como posesión, enajenación, etc. Entonces, tanto una persona que sufre ataques espirituales en el día a día, o incluso una persona que está totalmente poseída, ambos están demonizados. ¿Ok? Entonces, la palabra demonización finalmente nos abre al espectro total de todo lo que puede hacer el enemigo. ¿Ok? Y yo prefiero eso porque primero cuando nosotros vemos esto, nosotros realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Ay, gracias, Tony. Mi manager. Él es el mejor. Al final, conmigo los libros así. Entonces, la demonización nos ayuda a entender todo el espectro, ¿ok? Entonces, si un cristiano puede tener un demonio, sí, puede tener un demonio. Eso no significa que necesariamente va a estar poseído, ¿ok? Sino que en realidad está demonizado, ¿ok? Nosotros no hablamos de personas, y yo me he dado cuenta, en la viña en general, para quienes son de la viña, no hablamos de personas endemoniadas, ¿okay? Ni atormentadas, no, hablamos de personas demonizadas.
Te digo esto porque el lenguaje importa. Es importante que tú veas esto. Yo he visto a varios de mis pastores demonizados. Yo mismo he estado demonizado, yo también he sido libre de cosas. Y lo digo porque a veces es bien fácil mirar a la persona que está adelante y decir, claro, es que esta persona jamás tuvo un demonio dentro, ¿no? Sí, me hubiese gustado decir que no, pero la realidad es que sí. Y les voy a contar más adelante esta historia. Entonces, tanto la posesión como la invitación son demonización, y ahí es donde nosotros nos perdemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque como cristianos efectivamente no vamos a estar siendo controlados por el enemigo, pero sí nosotros vamos a darle la bienvenida al enemigo en nuestra vida. Y es triste porque ahora vamos a ver cómo nosotros le damos la bienvenida al enemigo. Y acá es donde quiero que hagas el siguiente ejercicio conmigo. Quiero que puedas cerrar tus ojos sin quedarte dormido, por favor. Igual si te duermes no te culpo, pero creo que Dios quiere hacer algo contigo esta mañana. Cierra tus ojos y ora esto conmigo. Espíritu Santo, háblame, muéstrame. Estoy dispuesta a recibir tu libertad. Amén. Bien, ahora quisiera avanzar a lo que generalmente se conoce como puntos de entrada, ¿ya? En la viña le decimos puntos de entrada, las iglesias más tradicionales le dicen las puertas, ¿ya? ¿Algunas veces te han dicho, uy, estás abriendo puertas? ¿Ya? Mi perro abre puertas, ¿ya? Le enseñé a levantarse y hacerle así a la manilla y pasar. Nunca le enseñé eso a su perro. Si hay algo de lo que estoy arrepentido de enseñarle a Wimber es a abrir puertas, ¿ok? Pero cuando la iglesia tradicional dice que nosotros podemos abrir puertas, nosotros en la viña le decimos puntos de entrada, finalmente es exactamente lo mismo, ¿ya? Ambas tienen el objetivo de que tú puedas entender cómo la demonización llega a tu vida, ¿ya? Y especialmente como cristianos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir leyendo, por supuesto, y les voy a ir dando algunos ejemplos y voy a ir enseñar un poco más acerca de esto, acerca de cómo estas cosas vienen a nuestra vida, cómo nosotros abrazamos estas cosas. Y por eso para mí es tan importante de que tú puedas conectarte con el Espíritu Santo y que Él comience a mostrarte y decirte, oye, ¿sabes qué? Quizás hay algo acá. Quizás hay algún punto acá, ¿ok? Así que vamos, puntos de entrada. Generalmente el pecado es una de las principales razones por la cual estas cosas entran, ¿ok? Algunas decisiones pequeñas crean hábitos que terminan esclavizándonos, ¿ya? No quisiera solamente mencionar los 10 mandamientos, porque en realidad el pecado es algo bastante más profundo que no cumplir cierta lista, ¿ok? Pero el pecado en sí, y esto es increíble, pero el problema del pecado es que el pecado no debería ser un problema. Porque Jesús lo solucionó. ¿Ok? Y creo que Angie mencionó esto, y también Josiah, porque seguimos pecando, es finalmente un quiebre profundo en nuestra identidad, en quiénes somos. ¿Ok? El permanecer en pecado, el caminar en pecado, ¿ya? Crean una invitación al enemigo. Si tú, y no quiero hablar de pecados, no quiero nombrar pecados porque no quisiera que tú creas que solo por pecar van a entrar demonios. No, pero generalmente a medida que tú permaneces en un pecado, ¿ya? Esto abre un espacio para que estas cosas entren, ¿ok? Asimismo, también ser víctimas del pecado, ¿ok? Ser dañados por otros también puede abrir estas puertas, ya sea ojo con esto y quiero decir con harto tacto, ¿ya? Haber sufrido abuso, haber sufrido abandono, haber sufrido traición. Crean heridas donde el enemigo opera. ¿Y por qué te digo y acá es donde yo te digo, mira, a veces decimos nosotros no tengo por qué, porque yo no hice ningún ritual satánico, no tengo por qué estar demonizado. Bueno, por eso te digo que la cosa no es tan simple. Por eso este tema es sensible, por eso la liberación es tan hermosa.
porque tú vienes a traer libertad en esta área en la vida de las personas. ¿Ok? Lazos del alma, generalmente relaciones muy intensas de pareja, y generalmente donde hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, esto crea ataduras relacionales. ¿Ok? Hay veces en donde estas ataduras también son con nuestros padres o familiares, sobre todo cuando hay un ambiente abusivo, ¿ya? Pero hay veces, y acá quienes han trabajado con jóvenes lo van a entender bastante bien, pero hay veces en donde una persona tiene una pareja y terminan, y es una relación destructiva, y después vuelven. Se vuelve una relación destructiva y después vuelven. Y tú lo miras desde afuera y dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque hay un lazo que los está atando y no saben cómo ser libres uno del otro. Sobre todo porque la Biblia también dice que es cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con alguien, nos volvemos una sola carne con esa persona. ¿Ok? ¿Te imaginas una persona que tuvo muchas relaciones sexuales con distintas personas? Sería algo muy deforme, ¿o no? Es como que me imagino un brazo acá, así, otra cabeza, un pulmón afuera, no sé, una cosa muy bizarra. ¿Ya? Como una sola carne de muchas personas, ¿ya? Como un bolo de gente. No sé cómo explicarlo, hay que usar mucho tu imaginación. Y para dar estos 3 ejemplos, te quiero contar una historia, ¿ya? Tengo el permiso de contar esto por si acaso, ¿ya? Solo cuento historias que tengo permiso de contar, ¿ya? Jamás contaría algo sin pedir permiso explícito a alguien. Hace varios años atrás una persona llegó y me pidió oración por sanidad. Tenía un dolor en su garganta y recuerdo que me dijo, mira, me siento mal y estoy cansada, quiero ser sana. Y dije, ya, bueno, yo creo que puedo lidiar con un dolor de garganta. Y esto es maravilloso porque así de sutil parte a veces la liberación. Empezamos a orar y nada, oré otra vez, nada, oré otra vez, nada. Y después empecé a hacer más preguntas. Y le dije, mira, ¿hace cuánto te duele? Me dijo, no, hace 2 semanas. Y dije, ya, un dolor hace 2 semanas. No, está bien. Volví a orar. Y le volví a hacer una pregunta. ¿Y qué pasó hace 2 semanas? No, nada. Bueno, está bien. Volví a orar. Hice un par de preguntas más. Nada tenía sentido. Nada estaba pasando. Y yo dije, ya, bueno, recuerdo que ya estaban por cerrar el lugar y teníamos que irnos. Entonces le dije, mira, voy a orar y a veces me siento mal, pero a veces le di esta respuesta que es real. Le dije, mira, a veces Dios sana en el tiempo, quizás te vas a ir de acá, igual me sentí como un estafador diciéndole eso, y te vas a ir de acá y quizás pasa, ¿no? Y me dijo, no, está bien, he estado enferma toda mi vida. ¿Ah? Me dijo, sí, desde que era muy niña, que tengo enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad, tras enfermedad. Y dije, pero espérate, le dije, eso es raro, digamos, no es normal. Dijo, sí, es que para mí es normal. Y dije, bueno, quizás hay algo acá. Y le dije, déjame orar. Y empecé a orar y lo primero que hice fue, Señor, ¿por qué esta persona lleva enferma toda su vida? Entonces empecé a orar y le dije una pregunta, todo esto de la manera más natural, sin nada pasando más que una conversación. ¿Ya? Le dije, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de una enfermedad? Dijo, no, es que yo tengo una historia terrible. Y le dije, ¿podrías contármelo? Dijo, no, yo recuerdo que yo me resfrié por primera vez cuando tenía 4 años. Y yo le dije, ok, ¿y qué pasaba en tu vida? ¿Por qué te resfriaste? Porque pasé toda una noche durmiendo en la calle. Y dije, ok. ¿Y por qué pasaste toda una noche en la calle? Porque yo vivía con toda mi familia en la casa y mi abuelo abusaba sexualmente de mí en las noches. Entonces ella tenía tanto temor de experimentar eso que cuando se iba a la cama se escapaba de la casa y se iba a dormir a la calle. Y dije, ok, acá hay algo. Y te digo algo, esto es interesante porque acá el Señor hace algo tan maravilloso y es que
¿Tú crees que después de escuchar esto a mí me importó el dolor en su garganta? Pero ¿sabes lo que pasaba con ella? ¿Sabes lo que quería ella? Ella que solo lo único que quería era que su dolor de garganta se fuera. Pero yo, en este lado, no me interesaba su dolor de garganta. Tú puedes vivir con un dolor de garganta, lo siento, pero no puedes vivir con esa herida. Y te digo algo, el Señor ve las cosas de esa manera. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Es frustrante, no entiendo el dolor. Y Dios diciendo, oye, hay algo más importante que tratar ahora. Así que comencé a orar y comenzamos a liberar perdón sobre esa persona. Y quiero aclarar que liberar perdón no significa decir, ay, las cosas no pasaron, voy a hacer como que todo está bien ahora, sino que es quitar el poder de la herida sobre tu vida. Eso es. No tienes que restituir ni reconsiderar una relación con personas que te hicieron un daño así. Solo aclararlo. Empezamos a orar, y ella comenzó a quebrarse, pero ella comenzó a quebrarse de una manera muy normal, ¿ok? Y luego tuvimos una palabra sobre esta persona y dijimos esto. Y yo creo que fue el Señor hablando. Le preguntamos y fue muy extraño qué edad tenía su abuelo cuando eso pasó. Y dijo tenía 80. Y dijo, ok. Y esta fue la palabra. Dijimos, a través del abuso, tú te hiciste una sola carne con un hombre de 80 años, a la fuerza, y obtuviste la salud y las defensas de una persona de 80 años. Y eso se rompe ahora en el nombre de Jesús. Nunca más volvió a tener enfermedad. Nunca más. Nunca más. ¿Tú crees que yo y te voy a decir esto, hubo gritos, llanto, vómitos, cosas que pasan en las liberaciones. ¿Tú crees que me importó? ¿Te importaría eso? No se trata de luchar en contra de las personas o en contra de los demonios, se trata de luchar por las personas. Cuando nosotros peleamos por las personas, nuestra forma de entender la liberación cambia. Yo no quiero que tú salgas esta mañana de este lugar diciendo, quiero que me traigan demonios como yo de una manera muy inmadura lo que hice hace muchos años atrás. Pero sí quiero que salgas de este lugar sabiendo que si en algún momento ocurre, uno, vas a poder enfrentarlo, y dos, no tienes que tener miedo por enfrentar las cosas más maravillosas que tú vas a poder ver. ¿Ok? Herencia y generaciones. Las prácticas de nuestros antepasados, como el ocultismo, maldiciones, pactos, pueden dejar marcas espirituales, ¿ya? Influencias prenatales y niñez, rechazo, intentos de aborto, abandono, presión en la infancia generan inseguridad y abren espacio para esto. ¿Okay? Impactos emocionales, choques emocionales, traumas. A veces nosotros, y he escuchado mucho, nosotros jugamos mucho con la palabra trauma, como, ¡ay, qué trauma! El trauma es un punto de entrada al enemigo. Ese tipo de cosas, cuando están tan presentes en nuestra vida, efectivamente quiebran nuestra sensación de protección. ¿Okay? Y impactos emocionales también me refiero a experimentar a largo plazo y de manera constante una emoción tuya, ¿ya? Las emociones como tal no son malas, ¿ya? La ansiedad en sí no es mala. Todo el mundo debería experimentar ansiedad en cierto punto y está bien porque te tiene que prevenir de ciertas cosas. El problema es cuando la ansiedad tiene el control de tu vida. ¿Ya? Probablemente a varios de ustedes, si yo les digo, oye, consigue una casa al piso 100 y mira hacia abajo, te va a dar vértigo, ¿cierto? Hay gente que no, hay gente que sí, hay gente que le va a dar placer. yo soy de eso, ¿ok? Pero hay gente que le va a dar miedo mirar de un piso 100 hacia abajo. Eso es natural, eso te puede pasar. Lo distinto es cuando el temor toma el control. ¿Ok? Por lo tanto, si tú estás constantemente en un estado ansioso sin parar, hay algo ahí. Yo recuerdo
Y estoy tratando de buscar historias en mi cabeza que mezclen las tres para no ir uno por uno. Hablar con un amigo que tenía muchos problemas económicos. Él estudió en una de las mejores universidades de Chile, ingeniería. Y si hay alguien a quien todos apostábamos que le iba a ir bien financieramente, era él, ¿ya? Yo siempre le decía, tú vas a ser el amigo que me va a financiar el ministerio, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que sacó una maestría, tuvo estudios, hizo muchas cosas, pero nunca consiguió trabajo y le costaba conseguir trabajo y le costaba conseguir trabajo y le costaba conseguir trabajo. Llegó a una condición casi de extrema pobreza en donde entre varios amigos tuvieron que alojarlo en la casa. Y en un punto nosotros dijimos, bueno, hay que orar y que aparezca un trabajo porque tiene todo el currículum, ¿cierto? Toda una presentación para conseguir un mejor trabajo que cualquiera de los que estamos acá. Pero nunca pasaba, nunca pasaba, nunca pasaba. Y las pocas veces que lograba obtener algo de dinero, algo pasaba y lo perdía. Y me acuerdo que orábamos, y un día estábamos en un grupo de amigos en la casa, sentados, tomando cerveza, nada espiritual. No estábamos borrachos tampoco, por si acaso. Y de repente uno de nuestros amigos dijo, ¿no tendrás un demonio que te está echando a perder todo esto? Y la verdad mi amigo dijo esto, yo creo que sí, porque he probado tanto, he hecho tanto que ya es la única opción por descarte que me queda para entender qué me está pasando. Y me acuerdo que oramos y empezamos a orar y dijimos, Señor, venga a tu reino. Él comenzó a sentirse muy mal, comenzó a sentir una sensación de mareo y náuseas. Y a medida que orábamos, le dije, si tienes alguna imagen, cuéntanosla. Y tuvo la imagen de un campo bien grande en el sur de Chile, con una caja enterrada en el centro, y esa caja estaba llena de dinero. Bueno, no pasó más. Y en realidad, más que el malestar en ese momento, no pasó nada más. Y seguimos y dijimos, bueno, quizás ya fue, ¿no? Se sintió mal y tuvo una imagen que no tiene ninguna relación y quedó. Pasaron los días y no es que necesito contarle esto, juntémonos. Nos juntamos y él nos dice, hablé con mi mamá y le conté esto. Le dije, ¿sabes qué? Creo que estoy demonizado, porque esto es mucho. Oraron por mí, no pasó nada, me sentí mal, pero en realidad no es como que haya habido un demonio o algo por el estilo. Y tuve esta visión. Y mi mamá dice, sí, ese es el campo de tu tatarabuelo. Dijo, ¿cómo? Sí, dijo, tu tatarabuelo era un brujo y se dedicaba a recolectar dinero. Y recuerdo que a nosotros nos contaban cuando éramos niños que él le pidió dejar a sus futuras generaciones sin dinero y que el enemigo le diera dinero a él para comprar ese campo. Y él dijo, y recuerdo que él le dijo a su mamá, ¿y no se te ocurrió alguna vez contarme esa historia antes? Así que nos juntamos, oramos, y cuando comenzamos a orar, empezamos a reprender, ¿cierto? El acuerdo que había y que él había sufrido de manera injusta por culpa de sus antepasados, y comenzó a manifestar un demonio. Él fue libre y hoy día, de hecho, está trabajando en un muy, muy buen lugar. Y toda esa atadura financiera se dio. ¿Okay? Puntos de entrada, sigamos, votos internos, ¿ya? Hay veces en donde nosotros hacemos votos internos, ¿ya? Y acá es como Satanás me agarró a mí, ¿ya? Y acá voy a contar mi historia, ¿ya? Frases como, yo nunca voy a confiar en nadie, no voy a volver a amar, no voy a volver a creer, ¿ok? Ojo con esto, frases que se vuelven pactos, atención, atención. Frases que se vuelven pactos autoimpuestos y bloquean la sanidad y la libertad. Cosas ya más concretas, brujería y ocultismo. Participar en prácticas ocultas, directa o familiarmente. Abre la puerta a la opresión espiritual. ¿Ya? Y acá voy a ser bien directo y no voy a perder mucho tiempo contigo. El Reiki tiene su fuente en el enemigo, el tarot lo tiene, el horóscopo lo tiene.
no entres ahí. Tú estás abriendo puertas, es un punto de entrada a tu vida y si lo has hecho, debes ser libre de eso. ¿Ok? E imposición de manos. ¿Ok? Recibir oración de personas con problemas espirituales puede transmitir cargas no deseadas. ¿Ya? Según de Timoteo. Entonces, por eso también en la viña tenemos equipos de ministración y a pesar de que tenemos prácticas en donde las personas ministran, tampoco dejamos que todo el mundo imponga manos sobre la gente. ¿Ok? De hecho, cuando estábamos haciendo evangelismo en estos días, una persona nos preguntó si éramos brujos o no porque no quería que pusiéramos nuestras manos sobre ella. Y yo dije, bien, bien. Y después me di cuenta que era cristiana y fue mejor, un cristiano que está atento a lo que está pasando. ¿Ya? Así que cuando alguien te deje tomar su mano y sonreírle, valóralo, ¿ok? Porque yo no sé si dejaría que alguien hiciera eso conmigo. A ver, para que me conozca un poco más, yo crecí en un contexto cristiano, mis padres plantando iglesia y trabajando a tiempo completo. Por lo tanto, mis primeros 5 años yo crecí con mi abuela. ¿Ya? Y mi abuela cuando tenía 5 años sufrió un aneurisma, que es básicamente que las venitas del cerebro empezaron a explotar. Y yo tenía la típica cirugía de los niños, en donde le tienen que recortar las amígdalas y tienen que comer helado por una semana. ¿Ya? Cuando yo entré a mi cirugía de amígdalas, mi abuela entró a la urgencia por su aneurisma. Y mientras yo estaba en cirugía, mi abuela murió. Y para mí fue horrible porque mi abuela era mi papá y mamá, ¿ya? Y fue terrible porque por mi cirugía yo nunca la vi irse. Ella literalmente desapareció. O sea, imagínate que alguien de tu vida tan importante no es que se muera, no hay un funeral, no hay un entierro, no hay nada de eso, sino que desaparece. Y sufrí mucho y después murió mi otro abuelo, después murió mi otro abuelo, después murió otra abuela, una bisabuela. Y yo me acuerdo siendo niño llorando y haber dicho esto. Yo nunca, perdón, yo dije esto, yo nunca voy a amar a nadie porque no quiero sufrir lo que es perder a una persona que amo. Y pasó. Y en medio de eso, siendo niño de una manera bien inocente en realidad, sí hice cosas como la Ouija, que es abrir puertas, pero en realidad lo único que yo quería era experimentar estar con mi abuelo otra vez. Y pasó el tiempo, pasaron muchos años. Y te voy a contar la historia entera. Y recuerdo que estaba hablando con mi mamá. Mi mamá es parvularia, trabaja con niños chicos en las escuelas. Y ella me dijo que mandó a uno de sus niños al psicólogo. Y yo dije, ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, son niños, ¿cómo mandas a niños al psicólogo? Tienes que mandarlos más grandes, ¿ya? Yo estoy hablando hace hartos años atrás. Y ella me dijo, no, los niños van al psicólogo. Y me dijo, así como tú también fuiste al psicólogo. ¿Qué le dije? Yo jamás he ido al psicólogo. Hoy día digo, Señor, yo necesito ir al psicólogo todos los días. ¿Ya? Pero en ese momento no era consciente, en mi defensa. Y me dice, sí, porque murió tu abuela, murió todos tus abuelos, y lo único que hacías es hacer dibujos de calaveras, tumbas, y decías que te ibas a quedar solo y que nadie te amaba. Así que te mandé al psicólogo. Y yo le dije, pero ¿cómo nunca hablamos de esto en mi vida? Yo no tenía idea, y hasta el día de hoy yo no tengo ningún recuerdo de que haya ido al psicólogo. Yo le creo nomás, literal. Y recuerdo que estaba en un grupo de oración y ahí estaba un pastor amigo nuestro que se llama Leif Hetland. Y a él lo conoce como una persona que imparte mucho amor sobre la vida de las personas y es así. Y me acuerdo que él estaba orando por todas las personas y las personas caían al suelo, pero caían quebradas e inundadas del amor de Dios. Y de repente él comenzó a orar por mí y no me estaba pasando nada. Y yo, de una manera bien honesta,
quería tener un encuentro con Dios, pero también quería tener la experiencia de lo que significa llorar, tirarte al suelo y toda la cosa. Pero no estaba pasando conmigo y empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo recibir algo tan básico como tu amor? ¿Por qué no puedo recibir más de ti? ¿Por qué no puedo experimentar más de tu amor? Y de repente el Señor me trae este recuerdo y me dice esto, porque tú dijiste que no querías recibir amor ni amar a nadie más, nunca. Y el Señor me dice, ¿quieres ser libre de eso? Sí, dije, sí. Me di cuenta también de que le tenía una mezcla, tenía un espíritu de muerte en mí, le tenía terror a morir. Y te digo algo, a todos nos da nervio morir, pero cuando tú estás pensando constantemente lo terrible que puede ser morir, ahí hay un problema, y ese era yo. Nadie oró por mí, sino que el amor de Dios vino tan fuerte que comencé, fue hasta un poco triste porque estaba solo y estaba como manifestando y semiconsciente, retorciéndome y experimentando el amor de Dios, deseando que alguien fuera a orar por mí, pero no había nadie. Pero a la vez entendí que necesitaba que el Señor lo hiciera. ¿Okay? Y solo quiero terminar esta historia porque generalmente la dejo hasta ahí. Años después, años después conocí a Jenny, fue mi enamorada, mi novia, me casé. Y estábamos haciendo una conferencia de sanidad en una iglesia. Nuestra iglesia, arrendamos otro lugar para hacerlo. Y era interesante porque en esa iglesia es el último recuerdo que hasta hoy día tengo con mi abuela que falleció por el aneurisma. Y recuerdo que se me acercó una mujer que había viajado desde muy lejos a esa conferencia. Era una conferencia de sanidad que estaba haciendo. Y yo la vi de lejos y era físicamente igual a mi abuela. Jenny obviamente no la conoció por fotos, mi esposa. Pero de repente mi esposa se me acerca y me dice, oye, ¿viste a esa mujer que está ahí? Así como, si no creyera que los fantasmas no existen, te diría que es tu abuela, ¿no? Y yo dije, sí. De hecho, me choca mucho, porque también fue la última vez que la vi a ella acá. Pero yo creo que es realmente una persona normal. Y me di cuenta que esa mujer quería acercarse a mí, y de una manera bien honesta, quizás en ese momento no me di cuenta por qué la evitaba, pero yo solamente no quería ponerme a llorar al verla. Y se acercó a mí, y me acuerdo que me dice, disculpe pastor, quiero que usted me ore. Y yo dije, ya, sí, claro, por favor, déjame orar por ti. Y yo estaba muy mal, pero intenté fingir que estaba bien. Y recuerdo que ella me dice, sí, lo que pasa es que viajé desde lejos porque yo tengo varios nietos y me encontraron un aneurisma. Y yo quiero ver a mis nietos crecer. Y ahí me quebré llorando y ya no pude. Y yo creo que esta señora ni entendió lo que estaba pasando. Y yo le dije, mira, tú te vas a ir de este lugar sana. Así me significa cancelar todo lo que tengo hoy día. Yo voy a orar por ti hasta que Dios te sane. Y estuvimos orando harto rato y sintió un calor viniendo sobre su cabeza muy fuerte y ya la veía transpirar. Y yo le dije, yo creo que Dios te sanó. Y me dio las gracias y todo. Y le dije, disculpa, ¿te puedo dar un abrazo antes de que te vayas? Y creo que fue uno de los abrazos más llenos de amor que le daba a alguien. Y un mes después recibí la noticia de que ella fue sana y que no había ningún rastro de aneurisma en su cabeza. Ese es el tipo de revanchas que el Señor nos da. Yo hablaba con Cameron. ¿Vieron el video de los testigos de Jehová cayendo? Esa es tu revancha, Cameron. Yo lo admiro mucho porque yo sé lo que es perder a un montón de gente que amas por irte de una iglesia. A él lo excomulgaron, él no tiene el permiso de volver, pero el Señor le está dando su revancha sobre el enemigo. Y te digo algo, el Señor también te va a dar a ti tu revancha. En las áreas en que el enemigo vino a destruirte, el Señor te va a levantar. Hay veces en donde esto entra por accidentes y ambientes, ¿ya? Estar expuestos a ambientes espiritualmente cargados o eventos traumáticos pueden marcar espiritualmente. Dinámicas de miedo y control o manipulación. El miedo y control se atraen.
y abren espacio al enemigo, ¿ya? El bullying y el rechazo son puertas de entrada también. Y hay una que es muy común y que en realidad no la vemos como algo demoníaco, ¿ya? Pero estoy casi seguro de que fue Josiah el que dijo esto y no puedo estar más de acuerdo con él. La religión. La religión es una gran puerta de entrada en lo demoníaco. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, ¿ya? ¿Lo han leído? Sí. Léanlo. ¿Ya? Ahí, de una manera bien poética, Satanás le muestra como a sus demonios inferiores cómo él obra en las personas, ¿ya? Y cómo él va seduciendo al humano para que caiga en su juego. Y una de las cosas que él dice es que hay dos placeres que él tiene que nosotros tenemos en la iglesia. Uno es creernos tan escépticos y tan listos, tan empoderados, que el enemigo en realidad no existe. Y otro es enfocarnos tanto en él que todo está demonizado. Satanás siente placer de las dos cosas. ¿Okay? La religión en sí, y me gusta definirlo de esta manera, haber formado parte de sistemas, ¿ok? Donde la obra del Espíritu Santo no es bienvenida, promoviendo la suspicacia, la incredulidad, y también en cierta medida, y esto va más allá si crees en el mover del Espíritu Santo o no, haber sufrido en alguna medida abuso espiritual, ¿ok? Tú tienes que rendirme cuentas de cada área de tu vida, porque yo soy tu pastor, yo soy tu líder. Tú tienes que rendir cuentas, pero no porque tienes una autoridad encima, sino porque el Señor te llama a eso, porque tú tienes que querer esto. Tú no en la viña no controlamos a la gente, amamos a la gente. Yo nunca le digo a la gente lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces, en conclusión, Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Si le das espacio, Jesús puede expulsar al demonio y guiarte a cerrar los puntos de entrada. Pero sería muy lamentable que a ti te entraran a robar a tu casa y lo único que hagas es salir corriendo y cerrar la puerta. Tú puedes decir, bueno, la puerta está cerrada. Sí, está cerrada y el ladrón está dentro. ¿Ok? Y es por eso que no es tan simple como decir, bueno, ya está bien, solo renuncio a esas cosas o ya dejo de hacer esa práctica. ¿Ok? Tenemos que discernir para caminar en libertad. La libertad comienza con identificar primero estos puntos de entrada. Por eso yo te pedí que le pidieras al Espíritu Santo que identificaras si hay algún punto de entrada hoy día en ti. Y acá te voy a decir algo. Tú vas a decir, sí, pero yo no sé si realmente hay algo pasando. Y te voy a decir esto, la gran mayoría de las veces nunca sabemos si está algo pasando. Nos cuesta discernir incluso si Dios está haciendo algo en nuestra vida o no. ¿Ya? Entonces yo quiero decirte esto y quiero llevarte a este pensamiento. Yo no creo que tú, por haber tenido o experimentado alguno de estos puntos de entrada, tengas un demonio. Creo que es altamente probable. Pero no es un absoluto, pero es muy probable. La libertad comienza con identificar estos puntos de entrada y ahí es donde invitamos a Jesús a restaurar cada área. ¿Okay?